que según creo que van a coincidir cuando lo leamos y se lee con cuidado. Dicen que es la perla de la Biblia, que está en la Biblia. Es un capítulo bárbaro. Yo creo que lo tendríamos que leer 2, 3 veces por semana. Es el capítulo 8 de ¿qué libro? ¿De qué carta? A los romanos. Qué capítulo realmente, qué tremenda revelación nos pone aquí la palabra de Dios a través de la pluma de Pablo. Es la lucha tremenda que vivimos los hijos de Dios en este mundo, ¿eh? La lucha de la carne y el espíritu. Creo que estamos conscientes de que batallamos con un enemigo que no vemos, pero se manifiesta en otras personas, se manifiesta en el mundo y se manifiesta en el peor de los casos en nosotros mismos, porque es el que maneja nuestra naturaleza, que es la que llevamos constantemente encima como una mochila y no la podemos sacar hasta que el Señor nos lleve o nos llame a su presencia. Capítulo 8 de Romanos dice así, vamos a leer los 4 primeros versículos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pues referente a la carne, aquí se refiere a la naturaleza carnal, ¿eh? Aquella que nos hace pecar, aquella que nos guía y nos lleva por el camino de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, el camino propio y no el camino de Dios. Esa lucha la tenemos constante y permanentemente con la otra ley que tenemos desde el día que hemos aceptado a Cristo, que es la ley del Espíritu, ¿eh? Es la ley del Espíritu, se dice a la fe. La fe es la ley del Espíritu. Así como la ley real, ¿cuál es? La ley del amor. De real por el Señor Jesucristo, el Rey dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Esa es la ley del amor, la ley real. Bueno, ustedes saben que Pablo, él tiene la costumbre, cuando escribe sus epístolas, de la primera parte hacer una parte teológica de situaciones muy profundas, y la segunda parte de los escritos hace la parte práctica de lo que de lo que viene enseñando. Y él, hasta el capítulo 7, está hablando de temas muy profundos, de los cuales había muchas situaciones desencontradas y que quizás no se entendían muy bien. Por ejemplo, Pablo trató sobre los siguientes temas antes de este capítulo. Por ejemplo, la condición del hombre ante Dios. ¿Cuál es la condición que el hombre tiene delante de Dios? Que es pecador. Esa es la condición del hombre. Y cuando va a decir la condición del hombre, va a decir la condición de todos los hombres. Los morales, los religiosos, los que son gentiles y paganos, aquellos que son ampliamente pecadores, como aquellos que son religiosamente pecadores. Y va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos incluidos. Bueno, y entonces va a decir,
¿Cómo hace el pecador para que realmente pueda estar delante de Dios? Bueno, necesita ser salvo. Necesita salvarse de esa situación, necesita la salvación. Y el otro punto que él va a decir es decir, ¿cómo se salva el hombre? ¿De qué manera se salva el hombre? Y bueno, el motivo de la salvación, ustedes saben que es porque el hombre va a la condenación. Entonces, como estamos todos condenados, necesitamos la salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo anteriormente a esto. Y por lo tanto, el hombre tiene que ser salvo. ¿Y cómo es salvo? ¿Cómo se salva una persona? A ver. ¿Eh? ¿Cómo se salva como una persona? ¿Cómo hemos sido salvos nosotros? ¿Cómo? Claro, por supuesto, pero necesita la justificación. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Por la fe. El hombre se justifica. ¿Cómo nos justificamos delante de Dios? Por la fe, pero la fe en Jesucristo. ¿Entendemos? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos la salvación, porque esa situación de pecado nos lleva a la condenación. Para librarnos de esa situación de condenación, para ser salvos, necesitamos ser justificados. Tenemos que justificarnos de alguna manera. Y la justificación viene por la fe en el Señor Jesucristo. No solamente creyendo que Jesús existió, que Jesús ha sido un gran maestro, sino aceptando, recibiendo que Él nos salvó de nuestros pecados y cargó nuestros pecados. Entonces, hemos sido justificados por la fe, dice capítulo 5. No por obras, va a decir en Efesios, para que nadie se gloríe. Así que necesitamos la justificación. Y para ello tiene que haber arrepentimiento. Somos justificados por la fe en el Señor Jesús. ¿Arrepentimiento de qué? De el pecado. Si no hay arrepentimiento del pecado, si no hay contrición de que hemos pecado, no hay justificación. Aceptar a Cristo significa arrepentirse de nuestros pecados. Reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestros pecados y que cargó nuestros pecados. Ahora, ¿qué viene después? Que el pecador que se arrepintió y ya es salvo. ¿Qué pasa después de esa salvación, producto de haber sido justificado por la fe y de habernos arrepentido? Viene algo maravilloso que se llama la santificación. Somos santificados. ¿Qué significa santificado? Hemos sido apartados. Apartados del mundo, apartados para Dios. Así que fíjense en ustedes el proceso que Dios hace en nosotros. Lo hace todo Él. No por obras para que nadie se gloríe. Y todo proviene de Él, de Cristo. Ahora, Pablo acá en el capítulo 8 va a preguntar, ¿permanece el pecador salvo para siempre? Porque pecamos después de ser salvos. Pecamos, ¿no? Nos cuesta más pecar. O sea, no pecamos tan libremente, porque sabemos lo que significa el pecado delante de Dios. Entonces nos cuesta a veces, pero pecamos. Y el problema es que como sabemos lo que significa el pecado delante de Dios, cuando pecamos nos cuesta mucho confesarlo. Nos cuesta, porque sabemos lo que significa el pecado delante de Dios. Bueno, así que Pablo va a decir, sí, permanece salvo para siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Romanos, todo este capítulo, en realidad está ampliando una declaración que el Señor Jesucristo dijo, que está en Juan capítulo 5, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Eso que el Señor Jesús declaró tan sintéticamente, Pablo lo viene a relatar acá en estos capítulos 8 de Romanos. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que oyen la palabra de Dios, la palabra del Señor, cree al que le envió, o sea, Señor Jesucristo, que Dios envió al Señor Jesucristo, y al creer, al aceptar, al recibir, tiene vida eterna. Así que esta es la seguridad. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Una reiteración con diferentes palabras para darnos la idea verdaderamente de que ya estamos libres de condenación. Ahora, ¿por qué también permanecemos salvos? Permanecemos salvos, queridos hermanos, porque tenemos una posición diferente a la que teníamos antes. El creyente dice en la palabra de Dios que está en Cristo. O sea, estamos escondidos en Él. Estamos como quien está dentro de un lugar donde ya no hay ninguna situación de peligro, estando en Cristo. Así que el creyente ha sido apartado por medio de Jesucristo. Ahora, hemos sido apartados ¿de qué cosa? De la condenación. Acá Pablo habla de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Moisés. Cuando la ley fue dada por medio de Moisés al pueblo de Israel, la ley condenaba la condición del hombre. Y la única forma de poder ser justificado, decía el Señor, a través de esa ley, es cumpliendo la ley de Moisés. Pero nadie la pudo cumplir. Nadie pudo realmente hacer lo que el Señor demandaba. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esta seguridad. Como Cristo murió por nosotros y nosotros le hemos recibido a Él como nuestro Salvador, entonces nosotros ya hemos cumplido la ley en Cristo. Entonces, por ese motivo, dice, no hay ninguna condenación, porque Cristo ya pagó y Cristo ya cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir, que era la ley de Moisés, dada a Moisés. Así que Él la cumplió por nosotros. Y al estar en Él, entonces estamos salvos. Está diciendo Pablo, no temas. No temas. Ahora, Pablo no dice, no tenemos ningún pecado. Pablo no dice, no tenemos ninguna falta. Pablo no dice que nosotros no hemos hecho nada malo. No. No dice que somos perfectos. No, ¿qué está diciendo? Que no hay condenación. Que no hay ninguna condenación. Ahora, fíjense en qué tiempo está ese verbo. Está en tiempo presente. Y dice, es un presente continuo. O sea, no hay condenación ahora, ni la habrá nunca. Es un presente continuo y constante. Así que, otra cosa también por la cual nosotros estamos seguros de la salvación y de la redención, de haber sido justificados. Porque nosotros hemos recibido y hemos aceptado a ese nuevo morador que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, en base a que tenemos el Espíritu Santo, es el Espíritu, nosotros le hemos invitado al Señor que entre en nuestra vida, le hemos aceptado. Entonces, Él mora en nosotros y por lo tanto, al estar en Él y nosotros en Él y Él en nosotros, no hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús. Nosotros decimos, bueno, esto es muy reiterativo, lo conocemos, pero ustedes saben que hay doctrinas y se están fomentando más todavía, de que hablan de la inseguridad de la salvación. Cada vez son más. Hemos tenido muchos casos de personas que están dentro de las asambleas y todavía tienen esa situación de duda. Así que el creyente invitó a ese morador.
Es decir, lo hemos adoptado, lo hemos recibido, lo hemos adoptado como nuestro dueño y Señor, que es el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo que nosotros hemos adoptado al Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que el Padre nos adoptó a nosotros. ¿Eh? Una doble adopción. El Padre nos adoptó a nosotros. Porque dice que hemos sido recibidos, dice el Evangelio de Juan, somos hijos de Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que somos hechos hijos de Dios. Esto, ¿cómo es que se produjo? La justificación, dijimos, la adopción del Espíritu en nosotros. Esto es producto de un término que Pablo va a llamar también la regeneración. Hemos sido regenerados. ¿Y cómo se regenera una persona? Bueno, a través de lo que el Señor Jesucristo enseñó como el nuevo nacimiento. Así que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que se estila como poder entrar al reino de Dios, poder ver el reino de Dios, poder pertenecer al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Ahora, ustedes saben que la adopción, en el caso civil, nosotros conocemos lo que es hijos adoptados, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay un paralelismo en la adopción civil con la adopción espiritual, pero también hay un antagonismo. Por ejemplo, una persona que adopta un hijo, un matrimonio que adopta un hijo, una persona que adopta un hijo, ¿qué le da al hijo? El apellido, le da la herencia, incluso hasta la herencia, pues hereda igual que los hijos naturales, ¿verdad? Pero ¿le puede dar su naturaleza? No. Cosa que para el nacimiento espiritual, para la regeneración espiritual, para la adopción espiritual, Dios nos provee de su naturaleza. ¡Ah! ¿Qué les parece? Tenemos la naturaleza de Dios. No es que seamos dioses. Tenemos la naturaleza de Dios. Ahí está la diferencia. Así que, fíjense la diferencia. Así que mientras que la adopción de la posesión de hijos aquí en la tierra no le puede dar la naturaleza, los padres a los hijos, Dios sí le da esa nueva naturaleza. Por ejemplo, las diferencias, la otra diferencia es que nosotros, por ejemplo, podemos adoptar hijos que no son nuestros. La adopción es eso, no son nuestros hijos, pero lo adoptamos. En el caso de Dios es al revés. Dios solamente adopta a sus hijos. ¿Comprenden? Porque hemos sido hechos hijos de Dios porque Él nos dio de su naturaleza. Qué maravilla, ¿no? Qué fantástico. Qué adopción. De manera entonces que esto es maravilloso. ¿Cómo es que hay esa diferencia? Ahora, nosotros cuando podemos adoptar un hijo, los padres se sienten completos, porque ahora tienen hijos. Antes no lo tenían. Pero el Señor Jesucristo ya era hijo de Dios. Dios ya tenía un hijo. Así que Él no lo adoptó por necesidad para satisfacción propia. Nosotros sí, a veces adoptamos a los hijos porque queremos que el hogar se complete. ¡Qué satisfacción! Tenemos un hijo que no podemos tenerlo por vía natural, por lo tanto, ahora sí se ha completado nuestra dicha. Pero Dios ya tenía un hijo. Así que no tenía necesidad él de completar su dicha, por así decirlo. Ahora, fíjense en ustedes la maravilla de Dios, que cuando Él nos adopta, nos hace herederos. ¿De qué nos hace herederos? Y coherederos con Cristo Jesús. Fíjense en ustedes,
O sea, la adopción que Dios hace de nosotros nos da un privilegio tan grande que todo lo que el Hijo unigénito, que es el Señor Jesucristo, tiene, lo comparte con sus hermanos adoptados por el Padre, coherederos con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Por eso en la Biblia hay una figura de la unión de Cristo con la Iglesia, como es el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esa unión permanece para siempre hasta que la muerte los separe. Y son una sola carne. Fíjense en lo que dice las Escrituras. Así somos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Los privilegios que el esposo tiene también lo comparte con su esposa. La Iglesia tiene un esposo que es el Señor. Todo lo que el Señor tiene, posee y recibió de su Padre, lo comparte con la Iglesia. Por eso cuando estemos en la presencia de Dios, los seres celestiales y angelicales van a ver que la gloria de Cristo va a estar envolviendo a la Iglesia. Y van a ser una sola cosa. Así que qué maravilla, queridos hermanos. Qué semejanzas maravillosas que hay entre la palabra de Dios y lo que el Señor nos provee. Así que ambas nos proporcionan también, tanto la civil, la adopción civil como la adopción espiritual, nos proporcionan un nombre nuevo. En Apocalipsis habla de ese nombre nuevo. Pero en Juan también nos habla de un nombre nuevo, un nombre. Somos hechos hijos de Dios. Somos también nombrados hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, ese es nuestro nombre nuevo, del cual tenemos para la eternidad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La tenemos segura, totalmente segura. Que el Señor nos guarde para que este pensamiento pueda perdurar y así gozarnos en aquel momento en que nos encontremos con nuestro Salvador y podamos así tener esta seguridad de que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús.